Bienvenidos, ya comienza Fan Club, Ecos de la Naturaleza. Dear future generations, I think I speak for the rest of us when I say, sorry. Sorry we left you with our mess of a planet. Sorry that we were too caught up in our own doings to do something. Sorry we listened to people who made excuses to do nothing. I hope you forgive us. We just didn't realize how special the earth was. Like a marriage gone wrong, we didn't know what we had until it was gone. For example, I'm guessing you probably know it as the Amazon desert, right? Well, believe it or not, it was once called the Amazon rainforest, and there were billions of trees there, all of them gorgeous, and... Oh, you don't know much about trees, do you? Well, let me tell you, trees are amazing. I mean, we literally breathe the air they are creating. They clean up our pollution, our carbon. They store and purify water, give us medicine that cures our diseases, food that feeds us, which is why I'm so sorry to tell you that we burn them down. Cut them down with brutal machines, horrific, at a rate of 40 football fields every minute. That's 50% of all the trees in the world gone in the last 100 years. Why? For this. And that wouldn't make me so sad if it weren't so many pictures of leaves on it. You know, when I was a child, I read how the Native Americans had such consideration for the planet that they felt responsible for how they left the land for the next 7 generations. Which brings me great sorrow, because most of us today don't even care about tomorrow. So I'm sorry. I'm sorry that we put profit above people, greed above need, the rule of gold above the golden rule. I'm sorry we use nature as a credit card with no spending limit, overdrafting animals to extinction, stealing your chance to ever see their uniqueness or become friends with them. Sorry we poison the ocean so much that you can't even swim in them. But most of all, I'm sorry about our mindset, 'cause we had the nerve to call this destruction progress. Hey, Fox News, if you don't think climate change is a threat, I dare you to interview the thousands of homeless people in Bangladesh. See, while you were in your penthouse nestled, their homes were literally washed away beneath their feet due to rising sea levels. And Sarah Palin, you said that you love the smell of fossil fuels. Well, I urge you to talk to the kids of Beijing who are forced to wear pollution masks just to go to school. See, you can ignore this, but the thing about truth is, it can be denied, not avoided. So I'm sorry, future generations. I'm sorry that our footprint became a sinkhole and not a garden. I'm sorry that we paid so much attention to ISIS and very little to how fast the ice is melting in the Arctic. I'm sorry we doomed you, and I'm sorry we couldn't find another planet in time to move to. You know what? Cut the beat. I'm not sorry. This future, I do not accept it, because an error does not become a mistake until you refuse to correct it. We can redirect this. How? Let me suggest that if a farmer sees a tree that is unhealthy, they don't look at the branches to diagnose it, they look at the root. So like that farmer, we must look at the root, and not to the branches of government, not to the politicians run by corporations. We are the root, we are the foundation. This generation, it is up to us to take care of this planet. It is our only home. We must globally warm our hearts and change the climate of our souls and realize that we are not apart from nature, we are a part of nature. And to betray nature is to betray us. To save nature is to save us. Because whatever you're fighting for, racism or poverty, feminism, gay rights, or any type of equality, it won't matter in the least. Because if we don't all work together to save the environment, we will be equally extinct. Sorry. Hola, aquí comienza Fan Club,
Ecos de la Naturaleza, un programa hecho por Fundación FAN. Vamos a continuar hoy con nuestra huerta orgánica, natural, intensiva y económica. Hemos visto en los programas anteriores cómo hacer los abonos, la preparación del terreno, el diseño de la huerta, la clasificación de las semillas. Hemos aprendido a hacer un almácigo y les hemos dado los calendarios otoño-invierno, primavera-verano. Vamos a continuar con un tema muy importante que es un camino nuevo para tratar la fertilidad del suelo y es la rotación de los cultivos. Es muy importante sembrar diferentes especies porque no todas se comportan igual con el suelo. Tienen preferencias y absorben diferentes nutrientes. Algunas, inclusive, mejoran la fertilidad del suelo. Aprovechar estas diferencias es el principio de la rotación. Prevenimos plagas y enfermedades. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar con la rotación de las plantas? Vamos a asociar cultivos. Crecimiento vertical, como por ejemplo el puerro, con las de crecimiento horizontal, la lechuga. Crecimiento rápido, como el rabanito y la lechuga, con las de crecimiento lento, zanahoria y repollo. Asociando las plantas, vamos a tener siempre el suelo fértil. ¿Por qué? Si plantamos verduras de hojas, aquellas que la raíz es superficial, van a absorber el nitrógeno. Si al lado les ponemos raíces profundas, absorben el potasio, como por ejemplo la zanahoria. Al hacer las asociaciones de plantas, tenemos efecto protector. ¿Por qué? Hay algunas que repelen insectos, otras atraen insectos beneficiosos. Ejemplo de esto pueden ser puerro o cebolla con zanahoria, albahaca con tomate, remolacha con repollo. Si armamos rotaciones que se sucedan, vamos a clasificar a las plantas en tres. Las reponedoras son aquellas plantas que se tienen que colocar al principio de la huerta. ¿Por qué? Porque ellas, como su nombre lo indican, reponen los nutrientes que producen fertilidad al suelo. Ejemplo, las leguminosas, soja, haba, poroto. Las consumidoras rústicas son aquellas que pueden sembrarse aún en terrenos pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Que el terreno puede no tener un compost o un abono demasiado maduro. Por ejemplo, repollos, tomates y acelga. Y por último, las consumidoras finas que sí o sí necesitan un terreno fértil, muy fértil, con un abono muy enriquecido. Lechuga, zanahoria y espinaca. Vamos a una pausa, ya volvemos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Asegura tu casa en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Asegura tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos.
Grupo Asegurador La Segunda. Además de esta asociación, tenemos que tener en cuenta que en los canteros se sucedan ciertas especies. Por ejemplo, hortalizas de raíz, zanahoria, remolacha. Hortalizas de hoja, lechuga, acelga, espinaca. Fruto, tomate, pimiento, berenjena. En la siembra de las plantas asociadas es clave tener en el cantero más de una especie. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que en ese mismo cantero tenemos producción durante toda la temporada. Y como les dije anteriormente, el suelo permanece fértil porque cada una de las especies va a absorber diferentes nutrientes. No debemos continuar cultivos emparentados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan las mismas características. Por lo tanto, no debemos continuar espinaca, remolacha y acelga, o tomate, pimiento y berenjena. Si conseguimos un equilibrio en nuestra huerta orgánica, estamos haciendo un manejo adecuado. Tenemos que tener en cuenta, no hay que ejecutar el trabajo mecánicamente, sino que tenemos que organizarnos y nuestra participación debe ser en el momento oportuno. De esta manera vamos a ahorrar recursos y tiempo. Si conocemos bien los procesos de la naturaleza, podremos manejar perfectamente nuestra huerta orgánica. Los cuidados más importantes son el abono, el riego, las labores culturales que son la protección con mantillo, los raleos, el tutorado y el desbrote, el control de plagas y la producción de semillas. Cuando hablamos de abonos, ya sabemos que tenemos que tener continuamente una abonera para las 2 temporadas. Eso lo hemos visto con profundidad en programas anteriores. Si vamos al riego, tenemos que tener en cuenta que a veces las lluvias no son suficientes para que la planta crezca bien. En verano, recuerden, vamos a regar a la mañana temprano o a la nochecita, nunca al mediodía, porque no solo queman las hojas, sino que la evaporación es superior. En invierno vamos a regar a media mañana, porque si regamos a la noche, las plantas con las heladas o con el frío pueden marchitarse. Siempre la forma del riego debe ser una lluvia fina, sobre todo en los almácigos y en la siembra directa cuando las plantas son pequeñas. Luego podemos utilizar una regadera y algo que es maravilloso es el riego por goteo. Entre las labores culturales tenemos la protección con mantillo. Esto ya lo conocemos, sabemos que el mantillo está formado por hojas secas, por compost o abono no totalmente maduro, por ramas, corteza de los árboles, que se cubre para evitar que crezcan las malezas y para evitar la evaporación masiva del agua. Si nosotros utilizamos la protección con mantillo, ahorramos cantidad de agua. Otra labor cultural es el raleo. Esto tiene que ver cuando hacemos una siembra directa, por ejemplo de zanahorias, y las plantas están una muy al ladito de otras, tenemos que empezar a sacar algunas para darle el lugar a que esa raíz, que es la zanahoria, crezca perfectamente. Cuando hablamos de tutorado, sabemos que hay plantas que crecen y necesitan enramarse en cañas o en ramas altas, como por ejemplo las leguminosas.
poroto, habas, o en otros casos hay que sostener los frutos, como por ejemplo los tomates. Entonces ahí van a colocar un tutor y lo van a atar muy suavemente de forma tal que no se lastime el tallo. Cuando hablamos del desbrote, sobre todo en los tomates, debemos eliminar algunos brotecitos que crecen en las axilas para que los demás crezcan más fuertes. Esto va a permitir tener frutos más grandes. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en los tomates es sacarles abajo, las hojitas de abajo, para que el sol penetre más a la tierra. De esta manera, por hoy damos por terminado con la huerta orgánica y seguimos en el próximo programa con el control de plagas. Vamos a los ecotips del programa. Hoy en nuestros ecotips vamos a dar algunas sugerencias porque nuestro lugar de trabajo también es un lugar para cuidar el medio ambiente. Si trabajamos en alguna fábrica o en alguna oficina, tenemos que comenzar a observar cuáles son esos lugares en los que encontramos objetos o situaciones que generan una contaminación y de esta manera lograr encontrar algunas alternativas para minimizarlo. Hoy vamos a comenzar con el papel. Sabemos que la materia prima del papel son los árboles y muchos bosques y selvas están siendo devastados para la fabricación del mismo. Entonces, en primer lugar, podemos comenzar por utilizar las hojas en doble faz. ¿Esto qué quiere decir? Utilizarla de los dos lados. Cuando hagamos fotocopias, cuando imprimamos o cuando tengamos que hacer algún escrito. Reducir el número de copias también es fundamental, porque de esta manera lo podemos hacer aumentando los márgenes y reduciendo la letra. Sugerimos comprar el papel reciclado y no comprar el papel blanqueado con cloro porque emite clorados tóxicos que luego se van por los ríos y luego contaminan el mar. Tratemos siempre de reusar los sobres. Recomendamos utilizar las aplicaciones que nos brinda los beneficios de la tecnología. Hay aplicaciones que nos permiten compartir carpetas y archivos sin tener que imprimir las hojas. Si queremos dejar una huella ecológica, tratemos de no imprimir los correos electrónicos que nos llegan. Otros consejos útiles que podemos realizar en nuestro lugar de trabajo son los siguientes. Por un lado, cuando hagamos nuestro café en el desayuno, evitemos utilizar los filtros desechables y utilizarlos permanentes. Siempre llevemos a nuestro lugar de trabajo nuestra taza y nuestros recipientes reutilizables para el almuerzo. Tenemos que investigar en nuestro lugar de trabajo cuáles son las fuentes de desperdicio, los pegamentos tóxicos, las pérdidas de agua, tener las canillas bien cerradas y bien mantenidas, cuáles son las fugas de energía, si utilizamos los focos correspondientes y si hay muchas computadoras prendidas en desuso, debemos apagar todos esos artefactos. Debemos sensibilizar a nuestros compañeros de trabajo en las cuestiones del cuidado del medio ambiente. Debemos utilizar los ahorradores de agua. Para ir a nuestro trabajo sugerimos hacerlo caminando, en bici o en transporte público. En el caso de que utilicemos el auto, tratemos de compartirlo con varios compañeros de trabajo. Tenemos que promover el último que sale de la oficina o de nuestra casa, apague la luz. Vamos a hablar hoy de un fruto que tiene muchísimas propiedades. El pepino. Tiene vitamina B, B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, potasio y zinc. Podemos comer un cuarto o medio pepino por día y vamos a ingerir todo ese tipo de vitaminas. Si estás cansado que tu espejo se empañe cuando te duchas, corta rodajas de pepino, le pasas al espejo y vas a tener
Primero, que no se te va a empañar más, y un calmante spa con fragancia. Si vos querés disminuir la celulitis, cortás rodajas de pepinos, la vas a frotar sobre la superficie en la que vos querés reducir la celulitis y vas a ver que el colágeno afirma la capa exterior de la piel. Lo mismo pasa con las arrugas. Si en tu jardín hay caracoles y babosas que te destrozan las plantas, vas a colocar en una lata 3 o 4 rodajas de pepino y la dejas cerca de las plantas. El pepino tiene unos químicos que van a reaccionar con el aluminio y largan un olor imperceptible para nosotros, pero totalmente fuerte para las plagas que se van a ir. Si de noche te duele la cabeza, come un cuarto o medio pepino. A la mañana vas a amanecer espléndido, porque el pepino tiene azúcar, vitamina B y electrolitos que reponen los nutrientes que se han desgastado durante todo el día en nuestro cuerpo y logra un equilibrio. Si tenés una entrevista o reunión importante y no tenés tiempo de lustrar tus zapatos, agarrá una rodaja de pepino, la pasás prolijamente por todo el zapato. No solamente vas a tener un brillo maravilloso, sino que además es impermeable al agua. Y por hoy les dejo todas estas sugerencias para que las pongan en práctica. Vamos a una tanda. No te pierdas el final del programa. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Asegura tu casa en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Asegura tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Hola chicos, ha llegado ahora el bloque de ustedes. ¿Y saben quién vino a visitarlos hoy? C. Wagneri, el pecarí pequeño. ¿Por qué se llamará C. Wagneri? Porque es el nombre científico de los pecarís. Y ha venido una familia desde Chaco a vivir a Córdoba. Es toda una novedad. Por lo tanto, ahora son el estandarte de la conservación de Córdoba. Son unos animales muy simpáticos que debemos cuidar y conservar. ¿Cuáles son sus amenazas? La cacería, la deforestación intensiva por la ganadería y la expansión agrícola. C. Wagneri les quiere pedir a ustedes que, como detectives ambientales, en este día comiencen a trabajar conservando la biodiversidad. ¿Qué es esa palabra tan difícil? Bio, vida, diversidad, variedad. Significa la variedad de especies de animales y plantas que hay en el planeta, en el continente, en nuestro país, ciudad, barrio. Vamos a trabajar desde nuestro lugar con las siguientes sugerencias. No debemos tener mascotas como arañas, lagartijas, víboras. Ellas no son mascotas, son animales silvestres. Tampoco tortugas terrestres, porque están en peligro de extinción. ¿Qué significa peligro de extinción? Que cada vez se va disminuyendo más la cantidad de individuos de tortugas y va a llegar un momento en que no va a quedar ninguna y no vamos a poder encontrar una tortuga terrestre. Cuando
van a plantar árboles en sus casas, por favor, díganles a sus papás o al señor que va a plantar que se asesore qué especie debe colocar allí. Porque en general se colocan árboles que van creciendo demasiado sobre las veredas y con el tiempo levantan asfalto, levantan vereda y hay que sacarlos. Y no estamos protegiendo a nuestros árboles. Pedirle a papá y a mamá que no compren productos con pieles o con marfil, porque también provienen de animales en peligro de extinción y podemos usar otra cosa. El desconocimiento es la mayor amenaza para la biodiversidad. Esto lo tenés que compartir con tus amigos, con tus compañeros, con adultos, con todo el barrio. Y Sewagneri y la familia va a estar agradecida de seguir viviendo en Córdoba. Vamos a ver en el próximo programa qué personaje vendrá a visitarnos. Ahora vienen los ¿sabías qué? Del programa. ¿Sabías que en el suelo habita el organismo vivo más grande conocido? En el Bosque Nacional Malheur, en Oregon, Estados Unidos, hay una sola colonia del hongo Armillaria ostoyae, u hongo de miel, que pesa unas 100 toneladas y ocupa una superficie de unos 9 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no es la única especie que habita en este ecosistema, debido a que no hay ningún lugar de la naturaleza con una mayor concentración de especies que los suelos, donde se encuentra una cuarta parte de la biodiversidad del planeta. Muestra de ello es que un solo gramo puede albergar hasta 1.000 millones de bacterias pertenecientes a miles de grupos distintos, hasta 200 millones de hongos y una enorme variedad de gusanos, nemátodos y lombrices, ácaros pequeños, arácnidos e insectos. Para hacernos una idea, una taza de suelo puede contener tantos microorganismos como personas viven en la Tierra. Por hoy damos por terminado este programa. Nos vamos. Chau, hasta la próxima.